van a poner ya en directo. Ah, vale. ¿Ya? Sí, vale. Perfecto. Vale. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a nuestras charlitas deluxe. Como excusa un poco de celebración respecto a la número 17 Game Jam de la Málaga Jam. Madre mía, 17 Game Jam ya. Uf, qué follón. Y para eso, como excusa con la celebración de la Game Jam, con la Global Game Jam, ya hablaremos de eso. Ya hablaremos mañana. Tenemos aquí, vamos a empezar con unas 4 charlas. Nos estrenamos con Fernando de Others Lab, desarrollador de Others Lab, que nos va a contar cositas de baile prácticamente. Sí. Y nada, primero agradeceros que estéis por aquí una vez más, un jueves por la tarde a las 5, que yo estaré echándome la siesta, sinceramente, pero bueno, estamos aquí. Tenemos charlas muy interesantes esta tarde y espero que os guste todo lo que vamos a ver durante esta jornada. Y a quienes no hayáis conseguido entrada para la Málaga Jam, lo siento. Fue una pasada la venta de entradas, pero bueno, por lo menos sé que hay gente que no consigue la entrada y ha decidido venir a las charlitas también porque le ha interesado o porque quiere apoyar también lo que hacemos. Así que muy agradecidos estamos desde Málaga Jam con ese apoyo. Así que nada, disfrutad de la charla con Fernando. Cualquier cosa que queráis preguntar lo vamos a dejar para el final, más Perfecto. que nada para no interrumpirle a él con toda la proyección de su charla. Y cualquier preguntilla, yo estaré por aquí, iré repartiendo micrófono y tal, y todo eso. Y nada, listo. Sí, genial, Muchas gracias. perfecto. Perdón, no me he presentado, soy Lucía. Bueno, da igual. Bueno, pues como bien ha dicho Lucía, yo soy Fernando. Soy desarrollador de Others Lab y os voy a contar un poco la historia de Oshape, que fue el primer juego de la compañía y el primer juego donde yo participo. Entonces, contaros primero, bueno, quién soy, desarrollador, un poco mi formación, técnico superior, un par de años de ingeniería de software, hice un curso de experto, pero creo que como la mayoría que se dedica a juegos, muchas horas en mi casa autodidacta porque es lo que nos gusta. Luego, aparte de desarrollador y todo eso, pues soy cuidador de Pincho y Gazpacha, que es la otra mitad de mi trabajo. Hacer que ellos dos vivan muy bien y tengan que trabajar muy poco. Y aparte un poco mi trayectoria. Yo llevo 7 años desarrollando juegos profesionalmente. Empecé con un pequeño juego pixelar, Crossing Soul, al que le tengo mucho cariño. Y un par de años después pues ya entré en Others y en todo el mundo de la realidad virtual. Y ahora sí, vamos a entrar un poco de lleno en Oshape. Para eso, explicaros un poco los inicios de la compañía. Others viene de otra empresa, Oblumi, que se dedicaba a hacer dispositivos inteligentes. Los socios de la empresa les gustaba la VR, estaban interesados en la VR y querían abrir nuevas vías de negocio. Entonces, en 2018 fundan Others y a partir de un concurso de ideas surgió Shape. El concurso de ideas, todos los empleados de Oblumi, muchos jugones, ideas a cascoporro, una lluvia de ideas y surgió Shape. La idea de Shape era mezclarlo un poco con el programita este japonés de cruzar muros y ritmo. Esa era la idea de Shape principal. Y ahora es, vale, esta idea loca que a todo el mundo le ha gustado, vamos a trabajar, bajar la tierra y a ver cómo convertimos esto en un juego de VR, en nuestro primer juego de VR, para aprender un poco de la VR y de la industria. Entonces, pues, se empieza a bajar lo que es el juego de Oshape. Esto totalmente conceptual. Aquí no se piensa ni cómo se va a hacer, ni qué tecnología, ni nada. Lo primero es, vale, tenemos nuestra idea, vamos a definir lo máximo que podamos la idea para poder probarla. Entonces, aquí se van sacando los primeros elementos del juego. El juego pues eran muros con huecos donde tú tenías que pasar haciendo la silueta. Eso se parecía que era muy soso. Pues venga, vamos a darle vuelta. ¿Qué tenemos muros? Pues venga, un muro para que tú lo tengas que golpear como si fuera una pared. Un muro para que te tengas que mover. Y poco a poco, pues esa lluvia de ideas, poco a poco se fue evolucionando el concepto de Oshape. Y luego,
algo muy importante de la VR que no nos dan los juegos tradicionales es la inmersión y los entornos. Entonces, no solo haya que diseñar un juego divertido, sino que intentar sacarle el máximo a esa realidad, a esos entornos. Entonces, aparte, pues, se hizo un estudio de hace un poco, a ver cómo van a venir estas mecánicas y cómo se lo vamos a presentar al jugador. ¿Por dónde van a venir esos muros? ¿Cómo se le van a acercar al jugador? ¿Cómo le vamos a ir presentando la información? Y con todos esos primeros, aquí os voy a enseñar el primerísimo prototipo de OShape, que es una tabla de madera con un muñeco. Esto es el primerísimo prototipo de OShape. Porque la VR, en ciertos casos, te da la oportunidad de probar y poder probar, validar tus ideas sin necesidad de picar una línea de código, sin necesidad de abrir un ordenador. Porque muchas de esas acciones las puedes hacer en el mundo real, te las puedes imaginar. Entonces, una tablilla para ver qué formas son más divertidas, algunas más incómodas. Es decir, estudiar un poco la simetría del cuerpo para ver qué pose era divertida. Esto es muy fácil, si me tengo que poner así agachado, pues esto va a ser incómodo para el jugador. Entonces, haciendo muchas pruebas. Y una vez que teníamos este primer prototipo, pues vamos a jugar, vamos a validarlo. Y era ese vídeo y vamos a jugar, nos ponemos un vídeo y vamos a jugar. Y vamos a probar. Vamos a ver qué funciona, qué no funciona. Cosas que descubrimos con este prototipo. En la VR, saltar no es buena idea, por lo que sea, porque pierdes totalmente el concepto de la realidad, dónde estás, y te puedes hacer mucho daño. Entonces, esa fue una de las cosas que incluso antes de empezar a hacer el juego propiamente dicho, ya estábamos validando el concepto de LD antes de incluso empezar la preproducción. Luego, lo siguiente que tienes que hacer o cuando estás empezando un juego es buscar la referencia y estudiar la competencia para coger ideas y ver, bueno, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Por aquel entonces había muy pocas cosas en VR que funcionaran. Eran experiencias, eran cosas pequeñitas, entonces no había demasiada referencia donde fijarte. ¿En quién te podías fijar? En Beat Saber, que ya por la época era el dueño y señor de la VR, hoy día sigue teniendo un pastel muy grande, pues Beat Saber hace las cosas muy bien. Vamos a estudiar Beat Saber y vamos a aprender qué hacen ellos. Como no había muchísimos juegos más de ritmo de VR, pues vamos a dar un pasito para atrás y vamos a estudiar otros juegos de ritmo que triunfan. Just Dance, Stepmania, Rock Band. Estudiar un poco también eso que os he contado de los entornos y cómo le vamos a presentar al jugador la información. Oye, ¿qué es lo que le gusta a los jugadores de ritmo? ¿Qué podemos aportar nosotros en los juegos de ritmo? Con todos estos deberes hechos, pues estas fueron un poco las conclusiones que se fueron sacando. Estaba súper claro que éramos inexpertos en la VR, nunca habíamos hecho un juego en VR. Pues hay que hacer un proyecto pequeño y que sea abarcable, con un equipo pequeño. Y el primer objetivo era lanzar una beta lo más rápido posible para ver, uno, si somos capaces de hacerlo y luego si le gusta a la gente. Es decir, vamos a ir puliendo nuestro producto. El juego tenía que ser estático, sin mucho movimiento. La VR, las gafas, todavía habían problemas, se iban trabajando los mareos, pero sobre todo cuando nunca has probado la VR, cualquier experiencia que te tengas que mover un poco puede producir mareos de forma muy fácil. Entonces vamos a ponerle facilidad a los jugadores porque nosotros queremos que se lo pasen bien. Un juego fácil de aprender y difícil de masterizar. Esto es como creo que una máxima de cualquier juego de ritmo donde es muy fácil entrar y pasártelo bien, pero luego lo que tú quieres es pues picarte y cada vez más difícil, ritmos más frenéticos. Y luego, en cuanto a los entornos, sabíamos que queríamos espacios abiertos porque todos los otros juegos eran todos como muy oscuros. Estabas como en una discoteca, mucho neón, mucho LED, mucho humo. Entonces nosotros queríamos pues, aportar una diferenciación. Espacios abiertos y colores vivos y luminosos. Es decir, aprovechar esa inmensidad que te ofrece la VR, cosa que no te ofrece un poco el juego tradicional porque la inmersión es muy distinta. Entonces, con todos esos deberes hechos, pues nos ponemos manos a la obra y empezamos a trabajar un poco en el concept art. Aquí tenéis un par de concepts, rollo de los 80, un rollo divertido, es decir, sabíamos que queríamos muros, pero bueno, vamos a ir definiendo un poco estos muros poco a poco.
se prueban muchas cosas distintas, estos rollos así más ruinas, más místicos, y poco a poco, aquí tenemos ya todo junto y se va estudiando, se va comentando, muchas discusiones, y poco a poco nos vamos acercando al diseño final de O'Shea, que es más abstracto y más abierto, porque, como digo, le damos mucha importancia a esos espacios abiertos. Y aquí tenemos otro concept art que es justamente eso, donde nos acercamos un poco a la versión final de O'Shea, que luego veremos. Y luego, en paralelo, se empezaron a trabajar en ya prototipos, lo que nosotros conocemos como prototipos. Abrimos Unity y vamos a ponernos aquí para código y a probar cosas. Estos fueron los primeros prototipos a nivel de diseño para ver cómo le presentamos los muros al jugador, cómo le iban a venir de frente, cómo el jugador iba a entender el juego. Porque una cosa muy característica de los juegos de ritmo es que poco a poco hay más elementos y la velocidad va aumentando. Entonces, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es que, vale, son muros, los muros son opacos. Si yo paso un muro, ¿cómo voy a ver al otro? Cuando tú juegas a un juego de ritmo, no estás jugando con la nota actual, sino con las 3 siguientes. Tú estás jugando siempre adelantado. Entonces, era muy importante cómo presentar esa información a los jugadores. Y esos prototipos, pues algunos de ellos, pues hacían pequeños bocetillos, todo esto para conceptuarlo lo máximo posible y sobre todo intentar probar todo lo que pudiéramos antes, es decir, invertir el menos tiempo posible en validar algo que funcione o no funcione para poder descartarlo rápido y pasar a lo siguiente. Y aquí os he enseñado un vídeo que es un pelín largo, pero aquí se va a ver toda la evolución de todos los prototipos de O'Shea, desde el primero hasta el último. El primero que empezaron con formas así un poco raras, moviendo los pies, cosas que no funcionaban. Aquí pasamos ya a una silueta un poco más tradicional de persona y ya está, y los muros como los vemos con esa transparencia. Volveremos un poco atrás, vamos a probar cosas más minimalistas, a ver si las personas lo entendían. Pasa que esto también tenía menos ficha, ¿no? Igualmente no le veíamos de y luego también en este prototipo, de forma así básica, se iba probando ese escenario y esa amplitud también, se aprovechaba también para ir validando el proceso que nos salió de los consejos. Luego también triunfa Disable. Bueno, vamos a ponerle españoles, vamos a ponerle una discoteca a ver si nos gusta, a ver cómo funciona. Lo que pasa es que se parece mucho a un juego de ritmo que funciona muy bien. Entonces, ¿para qué voy a jugar a eso si tengo Disable? Y aquí ya fue cuando empezamos a dar con la tecla de estos espacios súper grandes, súper blancos, súper limpios. Y eso que os comentaba antes de el ver muchos elementos, pues lo fuimos trabajando con estos muros translúcidos, que con muchas iteraciones, mucho arte, fuimos consiguiendo hasta que es suficiente para que tú pudieras jugar con una cadencia muy alta de muros. Y ahora esto que veis es el primer, este fue el early access que sacamos, la última, el 1.0, digamos. Vale, ya tenemos nuestro juego hecho. Cuando tienes tu juego hecho, tú lo quieres vender. Eso lo teníamos claro desde el principio y mientras se estaba haciendo, pues en aquel momento la plataforma que vimos con más posibilidades fue Oculus, que tenía una parte de Early Access que se alineaba perfecto con lo que nosotros queríamos. Pues vale, salimos en Oculus y salimos en Early Access. Y el juego no tiene mala aceptación. A los jugadores les va gustando. No es un pelotazo, no vende una barbaridad porque también es un Early Access y va vendiendo. Entonces, genial. Pues seguimos para adelante y nos tiramos a Steam de cabeza porque Steam es la plataforma por antonomasia de los juegos. Y por aquel momento la VR era PC, solo había VR en el PC. Había rumores que nosotros intuíamos, sabía de que iban a empezar a salir dispositivos como las Quest 1 que no necesitaban PC, es decir, nuestro enfoque también estaba puesto en esa dirección. Un juego que fuera así ligerito, por si sale ese rumor que era un secreto a voces, pues poder estar ahí de primera y estar primero. Entonces, cuando salimos en Steam, el juego gusta a los jugadores,
Pero ¿qué pasa? Hemos hecho todos los deberes, hemos hecho todo lo que se supone que tienen que hacer, pero el juego no es un pelotazo. El juego no nos está rentando, no está vendiendo muchísimo, aunque es bueno. ¿Qué pasa? Ahí también aprendemos que la VR es un nicho. Es decir, la VR es muy bonita, pero en ese momento todavía no estaba muy extendida. Entonces, eso había que tenerlo muy claro, que el público el que tenían no es lo mismo. Y entonces pasa lo que todo el mundo sabíamos que iba a pasar. Sale la Quest 1. Y la Quest 1 nosotros ya tenemos un juego preparado para aportar a este dispositivo. Lo bueno, aunque no fue un super éxito cuando estuvimos en Steam Oculus, nos sirvió para demostrarle a Facebook y a Meta, oye, que sabemos hacer juegos de VR, que yo tengo aquí un juego calentito. Van a salir las Quest 1, déjame sacar mi juego contigo. Y todo ese trabajo nos sirvió para poder posicionarlo y salir las Quest 1. Y la Quest 1 efectivamente democratizó un poco la VR y la hizo mucho más accesible. Ya no te hacía falta un ordenador de la NASA para jugar a la VR. Te la podías llevar a cualquier lado. Y hay una cosa que a mí me gustó mucho de la VR, que es muy accesible para las personas que no están muy familiarizadas con los juegos. Les ponen un juego de VR y empiezan a jugar muy rápido. Porque juegas con tus manos, es muy intuitivo. Entonces, eso creo que también nos ayudó muchísimo. Y a partir de ahí, pues O'Shea empezó a funcionar muchísimo mejor. Como en las Quest 1 Meta abrió un poco la veda, pues nadie se quería quedar detrás. Y cuando salieron las Quest 1, salieron muchos otros dispositivos. Salieron las Picos 2, las HTC Cosmovisión o Cosmo, creo recordar, Lenovo, HTC. Entonces, como nosotros sabíamos que es un mercado chico la VR, pues teníamos que intentar estar en todos los sitios que había la VR. Entonces, ese fue también un momento con muchos desafíos, porque no había un estándar tan extendido como ahora en la VR para desarrollar VR. Cada gafa tenía su propio SDK y tu juego tenía que funcionar con la Quest 1, en la Pico y en Play VR. Y cada uno era de su padre y de su madre, con lo que podéis entender, no es como Unity que tiene este input o el AutoWire para todos los mandos, para muchos mandos. No, aquí tenías que hacer un desarrollo o ese trabajo de porting era muy manual y tuvo bastante trabajo. Y luego vino la pandemia, la guerra del papel higiénico. A nosotros con O'Shea nos estaba yendo bien. ¿Qué pasó? En la pandemia, todo el mundo en su casa sin poder salir. Y a la gente, por lo que sea, le gusta salir a la calle. Y entonces la gente empezó a ver en la VR un filón para hacer ejercicio, para hacer VR. Y los jugadores nos decían, muchas gracias, me gusta O'Shea, uso O'Shea para hacer ejercicio, uso O'Shea para el fitness. Entonces, fue como un paso muy natural. Bueno, hemos hecho un juego de VR de ritmo que no funciona suficientemente bien, pues un juego de fitness no es más que también puede ser un juego de ritmo para hacer más enfocado al ejercicio. Pues vamos a hacer un juego de VR enfocado al fitness. Y otra cosa que aprendimos, nosotros no teníamos suficiente fuerza de atracción como para sacar un juego y que llegara a muchos sitios. Entonces teníamos claro que no podíamos sacar ese juego solo. Teníamos que buscar un partner. Entonces, a la vez que se empezó el desarrollo de O'Shea, se empezó a buscar un partner en el mundo del fitness. Con mucho trabajo, con mucho picapiedra, con mucho explicarle a alguien que tiene un gimnasio que vas a llevar al gimnasio a la VR, a alguien que no tiene idea de qué es la VR, eso fue un trabajo en decirle, oye, que te voy a llevar a tu gimnasio a la VR y te va a venir súper bien. Entonces fue un trabajo de hacer entender a gente que no estaba en el mundo de la VR que, oye, hay muchas cosas que se pueden a la VR. Y ese fue el germen del fitness de la VR y de Body Combat. Nos asociamos con Les Mills, que no sé si conocéis Les Mills, pero tienen muchísimos programas de ejercicio y muchos de esos programas de ejercicio o muchas cosas de la realidad se pueden adaptar a la VR. Entonces nosotros sabíamos ese juego, ellos se veían hacer programas de ejercicio, pues nos asociamos. Y, por ejemplo, el Les Mills Body Combat en el 2022 fue elegida la mejor aplicación de Oculus. Lo cual, de venir de O'Shea, pues imaginaros la alegría también de que funcione. Y esta asociación continúa y este año hemos sacado Les Mills Dance. Les Mills Dance es un programa de ejercicio que tiene Les Mills enfocado al baile. Pues nosotros hemos adaptado eso a la VR para que la gente que le gusta mucho Les Mills pueda seguir haciendo esos programas. Y a día de hoy, pues seguimos mejorando esos programas y a nosotros nos ayudan nosotros hacemos VR, sabemos hacer VR,
pero no somos entrenadores. O sea, ellos evalúan todos los niveles que nosotros hacemos para que la gente no se haga daño, para que de verdad están ejercitando los grupos musculares que quieren. Y, ¿qué decir? Eso fue pues un periodo muy largo y como todo proceso aprendimos muchísimas cosas, hicimos muchísimas cosas mal, tuvimos que trabajar mucho, lo pasamos mejor, lo pasamos peor y aprendimos varias cosas. A nivel de diseño, muy importante, el control de la frustración de los jugadores. A los jugadores, lo he puesto en ejemplo, a los jugadores no les gusta que le digan que lo hacen mal. No les gusta. Cuando tú juegas, tú quieres ser el puto amo. Tú quieres ser la mejor. Entonces, nosotros, en el afán de hacer un juego de ritmo que fuera exigente, fuimos olvidando que tenía que ser también accesible. Y tuvimos un problema que creo que es muy representativo con los niveles de dificultad. Oshape nació con 3 niveles de dificultad: fácil, normal y difícil. El normal estaban pensados para que tú pasaras por fácil, normal y difícil. No, yo juego normal, yo en fácil no juego. ¿Qué pasa? Que no iba a jugar nadie en normal porque el juego no estaba diseñado así. Entonces teníamos muchísimo feedback negativo por eso, rompiéndonos la cabeza. Pero es que estar pensado así. ¿Qué hicimos? Vale, pues vamos a sacar otro 4.º nivel de dificultad. Beginner, fácil, normal, difícil. Que no, que yo juego en normal. Que no, que yo juego en normal. Y solo con un par de cambios de nombre, sin volver a tocar con esos 4 niveles, cambiamos los nombres de las dificultades y ya empezamos a recuperar esas reviews de el juego muy difícil. Y de esos primeros 3 niveles de dificultad, terminamos con 4 niveles de dificultad que eran práctica, normal, difícil y extremo. Problema solucionado. Entonces, ese control de la frustración no es tanto a veces con tu juego, sino cómo te comunicas tú con el jugador. Tener claro el target. En juegos de ritmo vas a tener gente que solo quiere bailar y gente que quiere pasarse el nivel a hierro. Nos pedía gente, es que yo quiero bailar, es que yo no quiero que los muros me den errores. Y es como, a nosotros, pues, coño, es un juego para jugar, no, me da igual fallar. Y tuvimos que implementar una forma de ponte a bailar y ponte a bailar a pasar los muros. Y había gente que se grababa, nos mandaban vídeos y estaban bailando con la música y los muros, pues pasaban de los muros. Esto es un poco de transmitir la información. Entender los puntos fuertes de tu juego. Es decir, nosotros no vimos el filón del fitness en Oshape. Los jugadores no tuvieron que hacer ver esto. Pero a lo mejor tu juego tiene puntos fuertes que están ahí y a lo mejor no te lo van a decir los jugadores. Entonces creo que es bastante importante. Fundamental. Escuchar a los jugadores. Los jugadores van a jugar tu juego, te van a decir lo que quieren. Pues escúchalo. A veces eso va a ir en contra tu diseño, contra tus creencias. Pero, tío, el que quiere jugar, tú estás haciendo juegos para ellos, no los estás haciendo para ti. El testing con jugadores reales, ver jugar a gente, te da muchísima información más de las que te puedan dar, más de las que te puedan decir, entonces es súper importante ver a la gente jugar. Y otra cosa, siendo un juego de ritmo, pues nosotros queríamos tener música guapa, música famosa, pues nos lanzamos al maravilloso mundo de licenciar música y descubrimos que aquello es un infierno, porque hay una canción puede pertenecer a 6 personas y le tienes que comprar la canción a las 6 personas. Entonces aprendimos eso y con mucho trabajo pues conseguimos licenciar un álbum de Caravan Palace, una canción de DJ Tiesto, decir cositas así, pero eso fue muchísimo trabajo. Y luego que aprendimos a nivel técnico. Oshape se concibió como un juego de PC. Cuando sabíamos que iba a salir este dispositivo standalone, nadie sabía muy bien qué iba a ser. Nosotros no podíamos adelantarnos en el futuro. Terminó siendo un móvil Android muy potente. Entonces, uno de esos desafíos fue esa versión de PC, había que hacerla que funcionara en un móvil, con todo lo que eso conlleva. Entonces ahí aprendimos el coexistir un juego. Si sabes que vas a querer estar en varias plataformas, tenlo en cuenta desde el principio, porque aunque hoy gracias a los motores nos dan muchas facilidades para pasar y para hacer portings, cada plataforma luego tiene sus propias características que te puede molestar, te puede fastidiar y es bueno tenerlo en cuenta.
El rendimiento, por lo mismo. A lo mejor mañana sale, me lo estoy inventando, y sale la Switch 2, lo peta y es menos potente que la 1. Hostia, pues estás jodido. Porque tu juego que funcionaba en la 1 ahora no funciona en la 2. Lo cual no tiene mucho sentido, pero se puede dar el caso. Como nos íbamos encontrando todas estas cosas, pues dijimos, vamos a ser más listos que nadie. Vamos a adelantarnos en los problemas. Entonces, tuvimos una época de intentar preoptimizar las cosas, de intentar, voy a hacer esto súper abstracto para poder adaptarme al problema que vengo. Sorpresa, vienen los problemas y lo que te has hecho, el problema no era lo que tú te habías imaginado en los 200 distintos escenarios. Y todo lo que habías hecho juega en tu contra en vez de ayudarte. Velocidad contra escalabilidad. En este caso, como la VR es un mercado que en ese momento estaba creciendo súper rápido, nosotros teníamos que estar en la ola, intentar llegar a todos lados. Entonces sacrificábamos un poco esa calidad de software que a todos nos gusta mucho contra el poder llegar a todos lados. Entonces llegó un momento en el que el juego funcionaba en 5 plataformas. Meter una sexta plataforma, aquello iba a implosionar, es decir, no había forma donde cogerlo. Y luego, pues herramientas para agilizar el desarrollo y herramientas para testear. Por suerte, salió O'Shea, salió Body Combat y nosotros nos quedamos con una espinita clavada con O'Shea, porque salió O'Shea y nos enfocamos en Body Combat. Body Combat salió, fue un éxito un éxito moderado, lo que nos permitió seguir creciendo como empresa y seguir haciendo. Entonces, nos dio la oportunidad de, bueno, vamos a coger O'Shea y vamos a hacer O'Shea como nos hubiera gustado que fuera. Entonces, con todas estas cosas que fuimos aprendiendo, pues fuimos poniéndolo bonito. Lo fuimos arreglando el código, lo fuimos haciendo escalable y eso se convirtió a principios de año en lo que es hoy O'Shea, que es O'Shea Ultimate. Con mucho más escenarios, las mecánicas mucho más pulidas y dándole a los jugadores los que nos iban pidiendo para que disfrutaran más del juego. Que al final es lo que buscamos. Que alguien te escriba una review de le he puesto O'Shea a mi madre y ahora no me deja coger las gafas. Viendo el vídeo me acordé de otra cosa que creo que también es representativa de la VR, es que teníamos un problema al principio con los muros. Cuando te viene un muro en VR, lo primero que hacía la gente era querer quitarse de en medio del muro en vez de pasar por la VR. Es decir, le daba muchísima impresión. Y cuando ya pasaban ese miedo y se ponían a hacer la forma, pasaban la forma, pero bajaban el cuello y nosotros. ¿Pero por qué la gente baja el cuello? Yo decía, es que me da miedo que la frente me dé con la parte de arriba del muro. Claro, y tú lo piensas, amigo de mi vida, que te pasa cerca pero no te va a dar. Entonces, tuvimos que arreglar eso, porque claro, a la gente pues, tú los veías que jugaban con miedo. ¿Cómo lo solucionamos? Cuando el muro cada vez se iba acercando a ti, estaba muy cerca, pues lo agrandábamos muchísimo para que tú pasaras por ahí sin problema y ya a la gente se le iba quitando ese miedo. Y bueno, y eso es un poco la historia de O'Shea y muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, pregunta lo que queráis. Exacto, eso, muchísimas gracias Fernando, que interesante todo. No me he enterado de la mitad. Es broma, es que yo no soy de... No te preocupes. Bueno, tenemos preguntitas por aquí. ¿Alguna preguntita? Y por Twitch, si queréis preguntar algo, podéis dejarlo también en el texto, o sea, en la caja de chat. No, me he parecido una boomer. En plan, en el chat, coño. Podéis preguntar cositas y ahora se lo paso yo a Fernando. Preguntilla, ¿alguien levanta la mano, no? Vale. Yo quería saber que cómo hicisteis para manteneros como empresa hasta que teníais un producto que vender y cómo conseguisteis partner en algo tan de nicho como es la VR. Vale, a la primera pregunta, como he contado al principio, Other surge de otra empresa. Es decir, estos socios que les gustaban mucho la VR, que la otra empresa, por motivos ajenos a nosotros, cerró después de la pandemia, como muchas empresas,
ellos sabían que no podían tener todos los huevos en una misma cesta. Entonces, les gustaba mucho la VR, tenían experiencia porque habían metido una sala habían montado aquí en Sevilla una sala de VR para que la gente jugara. Entonces, esta empresa la mantuvo la otra empresa. Es decir, fue una inversión de la otra empresa. Y bueno, O'Shea funcionó lo suficientemente bien para que Meta se fijara en nosotros y nos ayudara a entrar en las Quest 1, que fue lo que de verdad nos dio a nosotros muchísimo empuje y ya empezó a tener suficiente sentido financiero como para incluso pensar en un segundo juego. Es decir, O'Shea fue una apuesta arriesgada. Es decir, querían invertir en otras cosas, pues estamos haciendo dispositivos inteligentes, que no es lo que más me gusta a mí. Tenemos la oportunidad de hacer algo que nos gusta, pues vamos a apostar por la VR, que en aquel entonces era un mercado que iba a despuntar todos los años, no terminaba de despuntar, entonces era el momento de apostar. Fue estar en el momento adecuado, con las condiciones adecuadas y luego trabajar muchísimo porque, como te digo, al principio era un equipo muy pequeño. Y no es como ahora, como he comentado antes, ahora hay muchos estándares, hay mucho que preguntar. Tú tenías un problema, pues tú te lo tenías que comer porque no había tanta gente haciendo VR. Yo voy a preguntar, ¿cuántos soy ahora en Others? Ahora somos 52. Es decir, O'Shea lo hicimos 5 personas. Yo entré el segundo programador. Y a día de hoy pues somos 50, hemos crecido muchísimo y pues Other tiene vistas de seguir creciendo y tener más proyectos. Ha ido creciendo porque queremos hacer cosas y estos proyectos no mueren, se siguen evolucionando porque la VR evoluciona. Un ejemplo, ahora se está apostando mucho por la realidad mixta, con las gafas de VR. Pues todos nuestros juegos, si no están, los hemos portado a la realidad mixta, es decir, seguimos evolucionando con la VR, porque es un poco también por donde va la VR y por donde va creciendo. Hay que seguir un poco, estar un poco en esa ola de crecimiento, porque es cierto que es un mercado de nicho, es pequeño, pero es suficientemente grande no es como Steam. En Steam es muy complicado. Salen creo que 50, 60 juegos al día en Steam, una barbaridad. Entonces, la VR, al ser un nicho es más pequeño, pero tienes más probabilidades de destacar y de hacer cosas. Otra cosa que tiene la VR, yo creo que está todo por explorar la VR. Se va mejorando muchísimo. Pero hay muchísimas cosas que creo que aún no se han hecho y es como un campo donde creo que se puede innovar muchísimo, no solo a nivel tecnológico, que eso es algo que se hace mucho en Other, sino en cómo cuentas historias y en cómo le cuentas cosas a los jugadores. Guay. ¿Más preguntas? ¿Nadie? ¿En Twitch? Ay, sí, vale. A ver. Dice que si puedes enseñar algún paso de baile. No. Tenemos un departamento. Vamos, esto es otra curiosidad de O'Shea. En O'Shea éramos programadores, éramos artistas, no teníamos bailarines. Claro. Pues ¿qué hicimos? Fuimos a un estudio de baile a contratar bailarines. Qué chulo. Y cuando. Como en el Jazz Band. El socio, Flores fue al estudio de baile. Oye, necesito bailarines para un juego. Los del estudio pensaban que se estaban cachondeando de él. Que no, que yo necesito bailarines para un juego. Es decir, en Others se busca a la gente que sabe hacer ese trabajo. Es decir, no intentamos inventar la rueda y se intenta buscar a alguien que te va a dar ese resultado que te buscas. Nosotros podríamos haber hecho juegos de ritmo, pero no iba a tener el mismo flow que alguien que baila y hace coreografía. Para esa persona, Gregorio, que es un compañero, que también está desde el principio, para él tenía que traducir un baile a unos muros. Es decir, eso también tuvo su reto y tuvo que aprender, pero al final él bailaba y los traducía a esos muros azules. Es decir, tú luego pues jugabas y joder, es que estoy bailando. Es decir, y a lo mejor con O'Shea tiene una mecánica que son monedas para obligarte a moverte. Entonces, a lo mejor él quería que tú hicieras así con las manos, pues te iba poniendo moneditas para obligarte a hacer ese movimiento. Nosotros no teníamos esos muros para obligarte a moverte así, pero él se fue ingeniando el retorcer las piezas que tenía para obligar a los jugadores a hacer lo que él quería que hacer, que era que bailasen.
Guay, pues mira, al final. Vale, preguntan aquí sobre el motion sickness, que cómo trabajáis respecto a eso, porque hay muchísima gente que tiene ese mareo, ¿no? Con la VR. ¿Cómo trabajamos con eso? Pues todos nuestros juegos son estáticos. Tú no te mueves, tú te quedas en el sitio y todo viene siempre hacia ti. Entonces, al tú estar estático y sin moverte, eso se limita muchísimo. Hay personas que son más sensibles a ello. Entonces, hay gente que se pone cualquiera de nuestros juegos y a los 10 minutos está un poco mareada, se tiene que quitar las gafas. Creo que es un proceso que te tienes que ir acostumbrando a la realidad virtual, pero nuestra máxima es intentar hacer los juegos más accesibles, por eso nosotros siempre intentamos que tú no te muevas del sitio y que todo venga a ti. Entonces se minimiza muchísimo el motion sickness. Pero incluso, aunque esté minimizado, el girarte la cámara... Eso ya depende también de la calidad de la propia gafa y del frame rate y el rendimiento. Es decir, esto es algo que es muy importante porque cuando estás jugando al ordenador, si algo va a 60 FPS y te tenga un tirón de 50 FPS, pues a lo mejor te puede molestar un poco, pero no te molesta. Si tú tienes unas gafas de VR que van a 60 y te bajan a 50, te la quitas y te tiras al suelo del Mario que te ha entrado. Entonces, cuidamos muchísimo que nuestros juegos tengan FPS estables constantemente para evitar ese tipo, porque cualquier problema de FPS puede causar mareo. Vale. Otra preguntita por aquí, que dice que si es más sencillo hacer un juego VR o uno normal, entre comillas. Te diría que no es más difícil. Es decir, tienen cosas distintas, simplemente. Pero a nivel técnico, no tienen ninguna... No, te diría que no es distinto. En un lado vas a tener que saber cómo enseñar al jugador a utilizar un mando. En la VR vas a tener que ver cómo obligo al jugador a que mueva la mano. Es decir, te vas a enfrentar a problemas distintos, pero no es algo más fácil o más difícil. Vale. Preguntan también por aquí si tenéis pensado un proyecto de juego, que no sé si de ritmo, que sea algo que salga ya de lo que ya conocéis ahora mismo. Ahora mismito no. Es decir, ahora tenemos las vías de fitness y seguimos viendo explorando ideas un poco y ver cuál va a ser el siguiente proyecto. No te podría decir que ahora mismo no. Quién sabe, porque una cosa que hablamos siempre nosotros es otro juego de ritmo, porque cuando decimos Shape, Body Combat es, vaya, otro juego de ritmo. Es decir, tenemos mucha experiencia en eso, entonces yo no descartaría que en el futuro pues hiciéramos eso. Por ponerle una idea, Body Combat también estuvo en esta lluvia de ideas que nació O'Shade, pues también se hizo con Body Combat. Con Body Combat fue un poco distinto porque nos llevó un poco esto de la pandemia y el fitness. Pero salieron muchas ideas de juego de ritmo. Una de las ideas que salió era hacer el patapón de la PSP, hacer una adaptación a la VR, porque a todos nos gustaban los juegos de ritmo, pues bueno, pues vamos aquí a manejar muñequitos en la VR. Vale. Preguntan si el O-Shape tiene soporte áptico. Sí. O sea, sí. Sí, respondido. Vale, y la siguiente que hay también es cómo es de viable ser solo dev en el mundo VR. Bueno, ser solo dev es muy complicado en VR o en cualquier sitio. Creo que es, y entiéndeme lo que voy a decir, un poquito más fácil porque es un mercado un poco más de nicho y más chico. Entonces es más fácil destacar si tienes algo más interesante porque no está tan saturado todavía. Entonces es un poco más fácil destacar y, como he comentado, creo que se pueden experimentar con muchísimas cosas, eso es algo a favor, pero bueno, sigue siendo muy difícil. Vale. Ok, ¿hay más preguntitas por aquí a partir de estos comentarios? ¿Nadie? Vale, pues listo, Fernando. Muchísimas gracias por tu charla, la verdad que ha sido súper interesante. Cuando he dicho que no me he enterado era broma, ¿vale? Sí, no te preocupes, de verdad. Vale, bueno, pues chicos, ahora vamos a hacer un pequeño descanso. A las 6 volvemos con Dobra, que ya están prácticamente listos, y nos van a contar un poquillo sobre su viaje con su estudio. Y tenemos esos 15 minutos de descanso, podéis hacer un pipí y todas esas cosas, beber agüita, y ahora nos vemos por aquí.